Experimento 1. Flujo a través de un tubo de descarga de tanques cilíndricos a la misma altura. Grupo B1, asignatura Fenómenos de transporte. Primero, ¿qué debemos saber? Los fluidos que vamos a utilizar son fluido no newtoniano, la mezcla de agua y maicena, y fluido newtoniano, en este caso el agua. Otro aspecto importante a la hora de trabajar con el fluido no newtoniano es saber cómo lo podemos identificar, y la característica primordial es que tiene una viscosidad variable. ¿Qué significa esto? Su viscosidad va a variar dependiendo de la temperatura y la tensión cortante que se le aplica o la fuerza. Un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de lo que es un fluido newtoniano. Dependiendo de la fuerza que le apliquemos, él podrá comportarse como un líquido o como un sólido. En la parte anterior de nuestro video pudimos observar un ejemplo donde al tomar el fluido y moverlo con nuestras manos o mantenerlo en movimiento, él se va a comportar como un sólido. Sin embargo, cuando lo dejamos quieto, él se desliza entre las manos como si fuese un líquido. Unos conceptos claves para tener en cuenta. Primero, flujo constante, donde todas las variables se mantienen constantes. Segundo, flujo estacionario, donde el fluido mantiene constantes sus condiciones iniciales. Tercero, número de Reynolds, es un valor adimensional que indica si un fluido es de régimen laminar o régimen turbulento. En el régimen laminar, como vemos en la imagen, es un fluido ordenado, cada partícula sigue una trayectoria suave. Todo lo contrario al régimen turbulento, que se da en forma caótica. Para los materiales se usarán dos envases cilíndricos del mismo tamaño, dos pitillos plásticos, uno de 4 milímetros y el otro de 7 milímetros, silicona para ajustar el pitillo al recipiente y los fluidos, en este caso el agua y la maicena, cada uno en su debida proporción. El procedimiento se dividió en 5 fases. La primera, que fue el montaje de nuestros sistemas. Para eso utilizamos los dos envases cilíndricos que mostramos anteriormente. Aquí en la imagen se puede observar también. En total fueron 4 envases, cada uno fue unido por un pitillo, un diámetro mayor y el otro más pequeño, a una distancia de 9 centímetros cada uno, para poder observar el comportamiento del flujo a través de estos tubos. Como un segundo paso, preparamos la mezcla con las proporciones mencionadas, que fueron 7 onzas de agua por 90 gramos de maicena, para conseguir un flujo homogéneo pero con un espesor adecuado para que nuestro fluido pudiera pasar de forma correcta, ya que, como pudieron observar en este flujo no newtoniano, si lo dejábamos quieto mucho tiempo, él se iba a convertir en un sólido y no iba a pasar a través de nuestros tubos. Por lo tanto, añadimos más agua para que fuese más fácil la trayectoria. Como tercer paso, hicimos subgrupos de a 2 personas, donde uno tomaba un cronómetro y el otro se encargaba de guardar los datos obtenidos, para así poder tener más precisión en la toma de estos y poder obtener resultados más eficientes. El cuarto paso del procedimiento consiste en las 7 pruebas totales, de las cuales se obtuvieron datos diferentes y se tomaron los 5 datos con mayor precisión. El quinto es la importancia de garantizar un flujo laminar, por lo que se realizará nuevamente el experimento con una mayor longitud en los pitillos. A continuación, una representación de este trabajo. Principalmente deseábamos observar el comportamiento de nuestro fluido no newtoniano a lo largo de las tuberías. Teníamos la duda de si iba a comportarse como un líquido y se iba a desplazar, o si iba a quedarse estático en la tubería y no iba a haber movimiento. Sin embargo, concluimos que al llenarlo a cierta altura, él se comporta como un líquido normal y atravesó toda la tubería sin problema. Aún así, cuando pusimos una distancia mucho más larga que la que se había establecido de forma inicial. También deseábamos poder identificar y hallar las variables importantes de nuestro flujo, como
el caudal, la velocidad, el volumen, el área transversal. Y gracias a los datos obtenidos y a las fórmulas que vimos en clase, con ayuda de la tutora pudimos dar resultados que vamos a mostrar más adelante, y fueron muy acertados con el margen de error que teníamos previsto a la hora de desarrollar el experimento. También buscábamos identificar si lograba cumplir un régimen laminar, ya que teníamos dudas respecto al uso de la fórmula. Sin embargo, cuando desarrollamos el experimento y empezamos a hacer los cálculos, nos dimos cuenta que efectivamente sí cumplía un régimen laminar, no solo por las características que podíamos observar, como la velocidad y el comportamiento constante, sino también el número de Reynolds que nos dio fue menor a 2000. Como último objetivo, deseamos hallar la viscosidad de forma experimental de nuestro fluido para poder compararla con la viscosidad que hallamos en el laboratorio con el uso del reómetro. Ahora vamos a hablar sobre los datos que obtuvimos al realizar nuestro experimento. Estos datos fueron para el primer sistema, cuyo diámetro de los pitillos era de 5,5 centímetros, la altura de 6,2, estábamos a una temperatura de 22 grados centígrados, y obtuvimos, utilizando las fórmulas, una viscosidad dinámica de 0,00955 kilogramos sobre metro por segundo. Al aplicar las fórmulas de velocidad, obtuvimos una velocidad de 0,0858 metros sobre segundos, con un número de Reynolds de 718,7434. Sabemos que 718 es un valor menor a 2000, por lo tanto confirmamos que nuestro fluido estaba en un régimen laminar. Como parte de los resultados tenemos el registro de tiempos en el sistema, la tabla para un diámetro de 24 centímetros y la tabla para nuestro segundo diámetro, que es de 20 centímetros. Se tomaron 5 tiempos diferentes tanto para el agua como la maicena para lograr una mejor precisión y exactitud. Como parte de los resultados tenemos el registro de tiempos en el sistema, la tabla para un diámetro de 24 centímetros y la tabla para nuestro segundo diámetro, que es de 20 centímetros. Se tomaron 5 tiempos diferentes tanto para el agua como la maicena para lograr una mejor precisión y exactitud. Con las gráficas del perfil de velocidad de los fluidos newtoniano y no newtoniano podemos observar que esta medida va a aumentar con el diámetro del pitillo utilizado en el experimento. Primero tenemos el análisis del perfil de velocidad para el fluido newtoniano, en este caso el agua. Tanto para el diámetro menor como el diámetro mayor se evidencia un perfil de velocidad diferente. El siguiente consiste en el análisis del perfil de velocidad para fluido no newtoniano, en este caso la mezcla de agua con maicena. Se tiene la tabla de perfil de velocidad tanto para el diámetro menor como el diámetro mayor. Para finalizar, se puede decir que la comparación de los perfiles de velocidad de ambos fluidos con los que se trabaja se evidencia una gran diferencia, siendo mayor el perfil del fluido newtoniano, por lo cual su caudal también es mayor al del fluido no newtoniano. Para finalizar, compartiremos las conclusiones, que fueron específicamente 2. La primera respecto a la identificación de la clase de fluido que se estudiaba, y aquí logramos identificar las principales diferencias entre un fluido newtoniano y un fluido no newtoniano de forma teórica. Además, con la ejecución de nuestro experimento en el sistema casero, logramos identificar el comportamiento de la principal variable que nos ayuda a distinguir ambos fluidos, que es la viscosidad. Nos dimos cuenta que para
el agua, la viscosidad no cambiaba a lo largo del tiempo, por lo tanto comprobábamos que era un fluido newtoniano. Sin embargo, para la maicena había una variación de la viscosidad a lo largo del tiempo. Y como segunda conclusión respecto al uso de las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento, pudimos observar la importancia del uso de estas dos ecuaciones para la construcción de los perfiles de velocidad, muy importantes a la hora de identificar las características y el comportamiento del flujo. Para finalizar, la solución de nuestra ecuación de continuidad nos dio 0, lo que significa que la masa no se acumula. Y esta es una de las principales características para ayudarnos a identificar el comportamiento de los fluidos y darle solución al planteamiento de nuestro problema.